Hola hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez con ustedes, una vez más para seguir estudiando juntos, seguir pues, con este estudio de Primera de Pedro, esperando que cada día que estudiamos aquí sea edificante, instructivo y bueno, entendible, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo importante que de verdad pues haya un avance en nuestro crecimiento espiritual y que esto sea algo, pues parte de las formas, las herramientas para ese propósito. Vamos a retomar, recordemos que estamos en Primera de Pedro 2. Ayer comenzamos a analizar el versículo 11. Recordarán que estuvimos pues analizando, digamos que las primeras palabras, las primeras frases, pero especialmente nos quedamos analizando bastante el concepto de extranjeros. Em, Recordando esto, pues que es de gran importancia porque de verdad nosotros tenemos la tarea, digamos, de trabajar día con día para que ese concepto de que somos extranjeros en esta tierra, que de verdad quede grabado, que de verdad quede, sea, digamos, que nuestra forma de pensar automática. Obviamente vivimos en un mundo que tiene el propósito contrario, entonces por eso es tan necesario que nosotros pues hagamos nuestra parte para contrarrestar el ataque continuo que hace el mundo para pues apartarnos de ese propósito. También recordemos, estamos en una sección práctica, o sea que todo lo que sigamos viendo aquí en esta parte de parte de Pedro, pues es el fundamento, la motivación para ello es la inmensa gracia de Dios manifestada en todas las formas que ya hemos venido analizando, ¿verdad? Entonces, recordando esto, veamos el concepto, nos quedaba ahora presente, aparte de extranjeros, la otra palabra que Pedro utiliza aquí, primera de Pedro 2:11, es peregrinos. Como les decía ayer, la palabra peregrino tiene como un matiz un poco diferente, aunque pueden ser sinónimos, pero el peregrino se refiere, da la intención más a como un visitante. O sea que enfatiza que aparte de que la persona no es del país en donde está, o sea, no es habitante, no tiene nacionalidad del lugar donde se encuentra, pero aparte de ello, está de paso. Peregrino, pues es eso, alguien que va caminando, que va transitando. Dice aquí que es alguien que viaja por un país y que quizás tiene ahí una breve estadía. Entonces, esa es como la principal diferencia entre estas dos palabras, que creo que es también muy importante, y ya vamos a analizarlo por qué. De hecho, nada más como para complementar esto que les estoy diciendo, vamos a ver, a comparar con algunas otras versiones para que noten que hay algunas versiones que hacen ver este, este aspecto. Entonces, nada más permítame para que vean por aquí. Estamos viendo aquí, está la lenguaje actual. Dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si fueran extranjeros. Ahí lo dice igual, pero vean la otra. Dice, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. ¿Lo ven? Eso es un aspecto muy importante de recalcar. Ya vamos a profundizar más en eso. Veamos qué tal la nueva traducción viviente. Vean, esta versión pone extranjeros y residentes temporales. Ven, otra forma de decirlo. Y veamos una versión más, la nueva versión internacional. Esta sí lo pone igual, les ruego como extranjeros y peregrinos. Pero vean que estas otras versiones son muy reveladoras, digamos, o por lo menos recalcan este punto que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo diferente que nos agrega esta palabra? Bueno, como lo vemos ahí,
implica saber que uno tiene otro destino. Hay otro texto que habla de esto. Hebreos 13:14, por si lo quieren verificar ahí. Hebreos 13:14. De hecho, vamos a verlos, porque creo que ayuda muy bien a entender esto. Entonces, de nuevo les voy a compartir. En Hebreos 13 dice el versículo 14. Dice, vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Ven, yo creo que ya ahí va quedando bastante claro el aspecto de ser peregrinos, ¿verdad? Pero hay otro pasaje aquí mismo en Hebreos que también es bastante revelador en esto. Está en Hebreos, pero en el capítulo 11, y aquí está estos versículos del 14 al 16. Bueno, incluso desde el 13. Dice que por la fe, todos ellos, hablando de esta lista de nuestros modelos de fe, todos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a verlo de lejos. Pero lo creyeron y saludaron, pues, aquí está lo que quiero recalcar, reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Lo notan entonces? Este, nada más repito la cita, está en Hebreos 11, 11 del 14 al 16, no, del 13 al 16, perdón. Entonces lo notan. Es muy importante porque enfatiza el hecho de que efectivamente estamos aquí de paso en este lugar, en esta tierra. Este no es el destino final. Para nosotros los creyentes, ¿verdad? Para nosotros los santos, los redimidos, los trasladados al reino de Dios, vivimos en este mundo, pero no estamos aquí definitivamente. Ayer pues hablaba, digamos, hay hermanos, hermanas que viven aquí en nuestro país como extranjeros. No sé qué tantos de ellos pues tienen contemplado vivir indefinidamente en este país. Tal vez habrá quienes están aquí justamente como peregrinos. Su propósito no es quedarse permanentemente viviendo aquí en el país. Puede que estén por temas de trabajo, por temas de económicos, pero apenas pues logren el propósito económico, sea ahorrar, sea invertir, pues entonces tienen contemplado regresar a su patria. También puedo mencionar el ejemplo de la familia de mi esposa. Ella es salvadoreña y los hermanos de ella, varios viven en Estados Unidos. En eso que, bueno, ustedes saben cuántos de la región norte de Centroamérica, muchas personas migran a Estados Unidos. Y ellos viven allá en Estados Unidos. Y hay algunos que llevan años, incluso han hecho su familia allá, ya tienen sus hijos y todo, pero nunca han renunciado a regresar a su patria. Ellos están ahí, trabajan, se reúnen con la iglesia, este, tienen todo un estilo de vida, pues, típico, ¿verdad? O común, pero siempre tienen en mente el momento en el cual puedan regresar a su patria. O sea, ellos se consideran que están de paso en este país, en Estados Unidos. Así que, una vez más, a nosotros tal vez verlo desde este punto de vista de nacionalidades, de países, pues nos parece bastante entendible.
y práctico, digamos, o sea, sabemos cómo aplica, ¿verdad? Pero qué tanto realmente nosotros vivimos con el concepto de que estamos de paso en esta tierra. Y no solo eso, que nuestro destino final, nuestra verdadera patria, es infinitamente mejor de lo que nunca jamás encontraremos en esta patria terrenal. Eso, tener presente estas cosas, cambiaría drásticamente la forma de vivir, el estilo de vida, la forma en que interactuamos con otras personas, la forma en la que manejamos el dinero, la forma en la que sobrellevamos las dificultades, las preocupaciones, los problemas. Porque si uno sabe que esta vida no es el fin, si uno sabe, por ejemplo, en cuanto a la enfermedad, uno sabe que este cuerpo no es el definitivo, sino que como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, vamos a ser transformados con un cuerpo acorde a la patria celestial de la que ya formamos parte y que en algún momento vamos a regresar. Si todo eso realmente nosotros lo tuviéramos presente, entonces eh, hacer frente a una enfermedad, hacer frente a un problema, hacer frente a los dolores, a la incertidumbre de no saber qué se padece, ya sería diferente. Porque al final de cuentas diríamos, bueno, si al final termino muriéndome por esta enfermedad, pero ya tengo asegurado hacia dónde voy, ya sé a qué lugar estoy destinado, ya sé cuál es mi lugar, cuál es mi morada eterna, ya sé el lugar que me tiene preparado el Señor, ya sé cuál es mi destino final. Y por supuesto que va a ser infinitamente incomparable con respecto a esta vida en este mundo. Eso mencionando, digamos, el tema de la salud y posiblemente ha sido la experiencia de ustedes, quizás han pasado por alguna situación de salud o tal vez es una situación económica, perder el trabajo, perder las posesiones, como ahora que tuvimos tantos desastres y que muchos perdieron todas sus cosas. Si toda la pertenencia de uno únicamente se limita a este mundo, pues en el momento en que se acaba, se le acabó la vida también. Creo que este puede ser muy ilustrativo otro ejemplo de esto, muy conocido, que es el caso de Job. ¿Recuerdan? Job, que dentro de lo que ocurrió, como ustedes saben, pues Dios le permite a Satanás que le quite todas sus posesiones y pues termina perdiendo absolutamente todo, incluso su propia esposa le dice que reniegue de Dios. Y creo que es importante, sobre todo este versículo, se lo voy a compartir, creo que ilustra mucho esto. Tal vez Job no utilice la palabra, digamos, no diga, es que yo soy extranjero en esta tierra y por eso pienso así. No, pero posiblemente era parte de lo que le llevó a pensar de esta manera. Dice entonces Job capítulo 2 después de que su esposa le pide, le dice que reniegue de Dios, maldice a Dios y muere, en el versículo 9 Job 2:9. En el 10 veamos la respuesta de Job. Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? ¿Lo ven? Eh, incluso antes de esto, permítame ver, devolviéndonos incluso al versículo 21, algo muy similar. Vean que si la forma de pensar de Job decía, desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Estas palabras uno no es capaz de decirlas si no tuviera seguridad de que hay más allá de eso. Job tenía claro, aunque por supuesto no podemos ni imaginarnos el dolor de perder a todos sus hijos, el dolor de perder todas sus posesiones, toda su riqueza, su ganado, sus terrenos, absolutamente todo, incluso la salud. Si él no tuviera presente de que hay algo más allá que eso, si él no hubiera estado convencido de que hay algo más allá que lo terrenal, definitivamente esas palabras no las hubiera dicho. Y pues por supuesto, nosotros mismos también debemos tener claro, no vamos a poder afrontar la pérdida de cualquier cosa terrenal si no tenemos seguro lo que nos espera. Que lo que tenemos en este instante es transitorio, es pasajero, es por un tiempo. Lo que es eterno, lo que es ilimitado, lo que nunca se nos va a quitar, es eterno, ya es nuestro y nos espera en otro lugar, nos espera en otra patria. Entonces, como decía, esto es muy, muy valioso entender realmente el concepto de ser peregrinos en esta tierra, porque es lo que nos va a permitir ver las cosas, las personas, las circunstancias en la perspectiva que corresponde. Ya no lo vamos a ver como el fin, lo vamos a ver como un medio para pues aprovechar mientras estamos aquí, pero que es algo que se queda aquí, que nosotros pertenecemos a lo eterno y tenemos infinidad de recursos eternos, celestiales, que nos esperan en nuestra verdadera patria, que nos esperan en nuestro verdadero hogar. Así que podemos decir esto y ver qué importante realmente este concepto de ser también peregrinos. Otro versículo creo que muy importante, ya no solo digamos de peregrinos, sino de ambas, extranjeros y peregrinos. Pablo habló mucho de este tema. Ahí en Filipenses 3:20, por si quieren anotarlo, él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Otro texto importante es el de Primera de Juan 2, del 15 al 17. Nomás vamos a leerlo aquí. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ven, también un versículo muy, muy importante en este tema. Algo más que nos dice aquí eh, Pedro, ya continuando con el versículo 11, luego de que nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros, él nos dice algo que debe ser consecuencia de tener claro esto. O sea, una conducta, una práctica que debería ser natural, normal, espontánea en nosotros, al saber que no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, es, dice él ahí, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes hemos hablado que es importante también entender lo que en teología se denomina como el ya y el todavía no. Ya nosotros pertenecemos a la patria celestial. Ya nosotros tenemos un destino eterno. Ya nosotros somos hijos legítimos de Dios. Ya estamos justificados, reconciliados, aceptados para siempre. Eso es una verdad ya definitiva y absoluta porque fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero el hecho de que nosotros ya seamos santos, ya seamos aparte, ya seamos extranjeros y peregrinos en esta tierra, no significa
que esto también ya lo hemos hablado, no significa que no haya un constante ataque interno y externo por hacernos creer lo contrario, por hacernos creer que somos de este mundo, por hacernos creer que seguimos atados al pecado, que es inevitable, que hay que dejarse llevar con respecto al pecado, lo que Pablo aquí menciona como los deseos carnales. Todos nosotros sabemos, muy sinceramente reconocemos que en nosotros batallan, y ahorita vamos a hablar de eso que menciona Pedro aquí, también muy importante, batallan los deseos carnales. Y esos deseos carnales no los limitemos en cuanto a los deseos sexuales, porque deseo carnal tiene que ver con todo lo que es un deseo que busca satisfacerse por medio de lo terrenal. Cuando en la Biblia se habla de la carne, no necesariamente estamos hablando solo de lo sexual, sino que habla de todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, enfocándose en satisfacerse por medios físicos, por medios terrenales, por medios que no han sido establecidos como parte de los propósitos eternos, espirituales, celestiales de Dios. Entonces, esto mismo que les digo, en otras palabras, dice aquí este comentario. A pesar de que la regeneración produce nueva disposición con anhelos santos, esa fuerza de nueva vida se mantiene encarcelada dentro de la antigua carne humana no redimida, lo que precipita una batalla continua entre el espíritu y la carne. Sin embargo, importante, los creyentes ya no son esclavos de la injusticia y el pecado ya no es su amo, sino son libres del dominio y del poder exclusivo de estas fuerzas. ¿Lo ven? Eh, en otras palabras, si nosotros de verdad sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, no podemos seguir creyendo mentiras en cuanto a nuestra identidad. No podemos seguir creyendo que el pecado nos domina, o sea, que el pecado es nuestro amo, que nuestro único amo es aquel que murió por nosotros. No podemos seguir diciendo que es inevitable vivir como vive todo el mundo. No podemos seguir argumentando de que es inevitable pues vivir enojados, envidiosos, lujuriosos, codiciosos, porque estaríamos yendo en contra del objetivo que tuvo Jesús en la cruz. Y estaríamos diciendo entonces que lo que él hizo en la cruz no fue suficiente, que todavía hay un poder que está por encima de él. Entonces, el llamado es a que vivamos en consecuencia con lo que somos. Y lo más importante es que sepamos que sí es posible, que sí es posible de vivir de forma santa, no de forma perfecta, hay que recalcar, pero sí es posible vivir en un constante anhelo de la santidad. Sí es posible aprender a que los deseos de la carne no tienen que ser satisfechos de esa manera. No estamos obligados a ello, porque nuestro único dueño y soberano es Dios. Y hay un Espíritu Santo que mora en nosotros para capacitarnos a vivir de una forma que le honre y le agrada. Por eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros, para hacer posible lo imposible, hacer posible en nosotros que los deseos pecaminosos ya no gobiernen en nosotros y que en cambio reinen los deseos de santidad, de justicia, de pureza, o sea, el deseo y el anhelo de ser consecuentes con lo que hemos recibido. La palabra que se traduce como abstenerse significa que, importante esto, mediante la nueva vida y el espíritu que mora en nosotros, tenemos la capacidad de refrenar la carne en sus deseos libidinosos, incluso en esta cultura, porque quizás esa es una de las excusas que se manejan, ¿verdad? Es que cómo no va a caer uno si este mundo todo lo enfatiza y las redes sociales y todo lo hace tan accesible.
O sea, obviamente Satanás aprovecha todos los recursos que tenga a la mano para enfatizar e insistir en el pecado. Pero una vez más, decir que no es posible abstenerse, es decir, que el Espíritu Santo no tiene capacidad, que el Espíritu Santo entonces por nada mora en nosotros porque no hace diferencia. Y estamos diciendo entonces que el poder divino, el poder de Dios está limitado y depende de nosotros. Hay que reconocer que los momentos de debilidad y los momentos en que cedemos no es porque Dios haya fallado, es porque nosotros fallamos en apropiarnos de lo que Él es. O diciéndolo en otras palabras, cuando nosotros caemos en el pecado, no es porque el Espíritu no pueda capacitarnos para refrenar la tentación, es porque lo que hemos hecho es querer refrenarlo por nuestros propios medios y no por el Espíritu Santo. O diciéndolo en otras palabras, todavía no nos hemos dado cuenta del ilimitado poder que mora en nosotros, el poder que actúa en nosotros, dijo Pablo ahí en Romanos 3, mentira, en, en Filipenses 3, 20, si no mal recuerdo, que Dios actúa por medio del poder que habita en nosotros. Efesios 3, más bien, Efesios 3, 20, para no batearles mucho. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ahí es donde está el punto. Lo que nos falta no es poder nuestro, es apropiarnos del poder que se nos ha dado. Pedro no nos diría que vivamos como extranjeros y peregrinos, absteniéndolos de los deseos carnales, si no fuera posible hacerlo. Claro, si se tratara únicamente de nosotros, pues sí, no hay posibilidad alguna. Pero como el espíritu que mora en nosotros es el espíritu divino, Él nos capacita. Decía antes que los deseos carnales que aquí Pedro menciona no se limita a lo sexual, a la inmoralidad sexual. De hecho, Pablo lo desglosa bastante bien ahí en Gálatas 5 del 19 en adelante, cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, que sí, está el adulterio, está la fornicación, está la inmundicia y la lascivia, pero también está la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso tiene que ver con deseos carnales. Importante, ¿verdad? Porque a veces decimos que no, yo no adultero, yo no fornico, pero sí estoy ahí con pleitos y enemistades y contiendas y celos y iras y disensiones. Todos esos igual son obras de la carne y de todas ellas nos pide Pedro, absténganse de eso, no como que estemos solos en ello, sino como poniendo nuestra parte y el Espíritu tomando nuestra voluntad. Pero claro, es importante, en primer lugar, identificar cuando hay estas actitudes, ¿verdad? Porque mientras yo no sepa que sí, tal vez yo nunca he tenido un problema de adulterio, pero sí tengo un serio problema de pleitos o de celos. Entonces aceptar que todavía en mí hay hábitos de pecado y pedirle al Espíritu Santo que los transforme, que cambie profundamente todo mi ser para que ya yo de verdad no ceda a los deseos de la carne. Y de mi parte voy a hacer lo posible por evitar lo que incite esto. Por un lado, las prácticas espirituales y por otro lado, apartarnos del mundo, o sea, actuar en consecuencia con lo que ya somos. Un último aspecto que quisiera ver hoy es este de la palabra, la frase que dice que batallan contra el alma. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo de que en Efesios 6, creo que es a partir del 11, cuando él dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, es una batalla espiritual que se libra en nuestra alma, porque nuestra alma, ahora que hemos sido,
que morimos y resucitamos y hemos sido hechos acorde a la naturaleza divina, pues en nosotros hay un anhelo del bien, de la santidad, de la pureza. Pero a la misma vez en nuestra alma, debido a los daños que el pecado causa y a los constantes ataques externos, también hay una lucha del pecado. Creo que Pablo lo describe muy bien ahí en Romanos 7:14 en adelante, ahí ustedes lo pueden ver en detalle, cuando dice que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. Ven, ahí Pablo describe lo que Pedro menciona aquí, esa batalla en el alma. Y es una batalla diaria. ¿Por qué es que es una batalla diaria? Porque como ya les he dicho, Satanás sabe que ya él no puede, pues, anular lo que Jesús hizo en la cruz. Su victoria fue aplastante y definitiva. Pero lo que sí puede lograr es que nosotros dejemos de apropiarnos de esa victoria por medio de mentiras y engaños, hacernos creer que nosotros seguimos bajo su potestad y que nosotros pues estamos atados a este mundo y que debemos vivir acorde a este mundo. Entonces, ahí es donde está nuestra lucha espiritual. Diariamente nosotros debemos, lo que les he dicho, recordarnos quiénes somos, qué hemos recibido, el espíritu que mora en nosotros, la justicia de Cristo que nos reviste y la soberanía y potestad del Padre en nuestras vidas, como único dueño de nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos para contrarrestar los hábitos pecaminosos que hay en nosotros, colaborando así con el Espíritu para que Él cambie esos hábitos y a la misma vez para contrarrestar los ataques externos en este mundo. Entonces podemos ver que por eso es una batalla diaria, que no es fácil, ¿no? Porque el pecado tiene poder y tiene fuerza por medio de Satanás, pero como Jesús mismo dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más bien creo que fue Juan que lo menciona. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que necesitamos recordarnos. No, no alcanzarlo, no lograrlo, sino creerlo, que ya es una realidad. Mayor es el que mora en nosotros que el que habita el mundo. Y eso es la motivación para esta batalla contra el alma y practicar esa abstinencia del pecado y a la misma vez que nos abstenemos del pecado, practicamos, fomentamos hábitos espirituales. Eso, hermanos, pues es la tarea que tenemos diariamente y sabemos que no estamos solos. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que lo que nos pide Pedro no es fácil, pero estamos capacitados para ello. Lo que necesitamos es creer lo que en realidad hemos recibido y lo que ya somos en Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a dejarlo hoy por aquí. Espero pues se haya entendido y como siempre pues aprovechemos siempre para profundizar y estos medios para seguir poniendo de nuestra parte en esta batalla en nuestras almas. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado una vez más palabra de ánimo, de consuelo y también ese llamado a confiar verdaderamente en ti y lo que nos has provisto. Gracias por estos espacios que sabemos que vienen de ti también para seguir creciendo en este entendimiento, Señor. Te agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Tenga muy buenas noches, una bendecida semana en lo que queda de ella y nos vemos la próxima. Bendiciones.